Una de las parábolas más conocidas del Señor Jesús es la parábola de la semilla de mostaza, pero curiosamente es una de las parábolas más mal interpretadas, porque ¿verdad que es muy bonito que los pajaritos vengan y habiten en tus ramas? Pues no es cierto. Mateo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús cuando está hablando de las aves de los cielos haciendo nido en las ramas de este árbol? Bueno, si tú quieres conocer una interpretación apropiada, necesitas permitir que las escrituras mismas definan lo que son las escrituras. Si tú has leído el libro de Ezequiel, te acordarás de que él habló mucho acerca de los árboles. Y te invito entonces a que leas el capítulo 31 de Ezequiel, porque parece que cuando el Señor Jesús estaba declarando esta parábola, estaba citando o haciendo referencia a la profecía de Ezequiel. En el capítulo 31 de Ezequiel, él está hablando de dos principados, está hablando de Faraón y de Asiria. Y está hablando de que ambos crecieron como árboles que excedieron en grandeza a todos los demás árboles del Edén. Y entonces vinieron las aves de los cielos e hicieron nidos en sus ramas. Con esto también te puedes acordar del sueño de Nabucodonosor, donde él miró un árbol que se hizo muy grande, que creció en extremo, cuya sombra cubría toda la tierra. Y también dice que vinieron las aves e hicieron habitación en sus ramas. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor Jesús cuando se refiere a las aves de los cielos? En el Antiguo Testamento, cuando dice las aves de los cielos, eso también se puede traducir como criaturas volantes. Entonces, está hablando no necesariamente de pajaritos coloridos que cantan bonito en la mañana, sino que está refiriéndose a espíritus inmundos, particularmente a gobernantes de las tinieblas. Vamos a las Escrituras. Daniel 4, versículo 10. Dice: Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Y está hablando el rey Nabucodonosor. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. 13. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, y cortad sus ramas, y quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí podemos hacer una conexión inmediatamente para saber de qué está hablando con Apocalipsis capítulo 18, cuando él está hablando de Babilonia. Y recordemos que naturalmente Nabucodonosor fue rey sobre Babilonia. Y fíjense en lo que dice Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, esta escritura y esta conexión es muy clara
en que cuando el Señor Jesús estaba hablando de que ese árbol creció y se hizo habitación para aves, no estaba hablando de los pajaritos bonitos que vemos afuera, no estaba hablando de algo natural. El Señor estaba expresando una imagen natural, una representación natural para expresar una verdad espiritual. Y volviendo al capítulo 4 de Daniel, al sueño de Nabucodonosor, en el versículo 30 dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Entonces, la parábola de la semilla de mostaza no solamente está hablando de la capacidad que tiene una semilla para crecer, sino que es una advertencia para los hijos del reino. En la parábola del trigo y la cizaña explicamos que la buena semilla son los hijos del reino. Y en este caso, la semilla de mostaza también representa a un hijo del reino, pero lo que sucede después es una advertencia para los hijos. Porque la parábola dice que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esta parábola es una advertencia ante el crecimiento sobrenatural. Cuando viene un crecimiento sobrenatural, ese mismo crecimiento se convierte en una trampa del enemigo, porque el enemigo quiere utilizarte y quiere que tú mismo te conviertas en un lugar donde él puede meter la influencia de su ideología. Él quiere utilizar tu esfera de autoridad, es decir, todo el alcance de la sombra de ese árbol. Quiere utilizarlo como morada de sus espíritus inmundos. El enemigo siempre va a tratar de ofrecerte un atajo al cumplimiento de tu propósito. ¿Recuerdas que lo hizo con el Señor Jesús cuando fue la tentación en el desierto? Vamos al capítulo 4 de Mateo, versículo 8, donde dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás sabía que Jesús sabía que vino para ser rey. Entonces Satanás estaba ofreciéndole el atajo al cumplimiento de ser rey. Y le estaba diciendo: tú vienes a ser rey, entonces yo te puedo dar todos los reinos del mundo. La intención de Satanás en darte un crecimiento acelerado no es que tú verdaderamente cumplas tu propósito, sino que es que tú te saltes el proceso del desarrollo de tu carácter para que puedas portar esa gloria. ¿Recuerdas ese versículo que dice que todo fue hecho por Él y para Él? Vamos a leerlo en Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Está hablando de Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que los principados fueron hechos para Jesús, los dominios, las potestades. Sí, porque todo esto está hablando de lugares de autoridad. Y está hablando de que esos lugares de autoridad fueron creados para el servicio de Jesucristo, pero fueron tomados ilegalmente por los gobernantes de las tinieblas de Satanás. Entonces, todo lugar de autoridad fue hecho por Jesús y para Jesús, para el servicio de su reino. Y la intención de Dios es que los lugares de autoridad sean ocupados por los hijos de Dios.
Pero la advertencia de la parábola de la semilla de mostaza es que cuando viene el crecimiento, viene también la altivez. Y eso fue exactamente lo que nos describe el capítulo 4 de Daniel acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor en ese momento estaba diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi gloria por mi fuerza? Esa misma altivez es a la que el Señor se dirige en el capítulo 31 de Ezequiel. El capítulo 31 de Ezequiel describe a Faraón y al rey de Asiria como árboles que crecieron sobremanera, muy por encima de los demás árboles que había en el Edén. Entonces está hablando de dos lugares de autoridad que llegaron a crecer demasiado, pero con ese crecimiento vino una altivez. Y el decreto del Señor para Nabucodonosor fue: derriben ese árbol. Y de la misma manera fue para Faraón y para el rey de Asiria, que ese árbol sea cortado, que sea derribado. Porque bien lo dice en Proverbios, después de la altivez viene la caída. Incluso en Isaías 14, donde habla de Lucifer, termina diciendo: mas tú desechado eres como vástago abominable, como una rama que es cortada de su lugar. Entonces, el propósito de Dios en haber creado esos lugares de autoridad es que estén al servicio de nuestro Señor Jesucristo. El problema es que con el crecimiento, los hijos de Dios también son propensos a la altivez, al envanecimiento y a olvidar su origen y olvidar que ellos también están sujetos al reino de Dios como suprema autoridad. ¿Cuál es el ejemplo de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo es que dice la palabra que a Jesús le fue dado un nombre sobre todo nombre? Vamos a verlo en Filipenses capítulo 2, versículo 5, porque ese es el ejemplo que nosotros queremos seguir. Si nosotros queremos de verdad ocupar un lugar de autoridad en el reino de los cielos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ese es el ejemplo de nuestro Señor Jesús para haber llegado al lugar más alto. El Padre le exaltó hasta lo sumo porque Él se humilló hasta lo sumo. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre porque Él se hizo siervo de todos los demás. Él no vino para ser servido, sino para servir. La parábola de la semilla de mostaza quiere reflejarnos el carácter de su reino. La semilla de mostaza es descrita como la más pequeña de todas las semillas. El carácter del Señor Jesús y el carácter de su reino es humildad y mansedumbre. En la actualidad es cada vez más común escuchar enseñanzas acerca de los 7 montes de influencia y de cómo los hijos de Dios deben ocupar esos lugares prominentes. Pero muy poco escuchamos acerca del desarrollo de carácter necesario para llegar a esos lugares de autoridad. En otras palabras, se habla más del reino que del rey. Y el Señor Jesús nos está diciendo esto. El reino de los cielos es como la semilla de mostaza, la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Porque ese es el deseo de nuestro Señor. Que nosotros consideremos a todos los demás como superiores a nosotros mismos y que nosotros nos hagamos siervos de los demás. Este tesoro del reino de los cielos está escondido de los ojos altivos. Este tesoro no puede ser descubierto por aquellos que caminan en soberbia. Por eso el Señor Jesús lo dijo así en Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo:
Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Es decir, aquellos que se han hecho los más pequeños, los siervos de los demás. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que nosotros necesitamos aprender del Señor Jesús es humildad y mansedumbre. Y dice, lleven mi yugo. El yugo es un instrumento de madera que es puesto sobre los hombros de los bueyes para llevar el arado. Y los bueyes nos hablan de un espíritu de servicio, pero el yugo es cargado sobre los hombros. Y si ustedes recuerdan la profecía de Isaías, dice, el principado estará sobre su hombro. Para llevar el peso del reino de los cielos, uno necesita la humildad y la mansedumbre. Y sin humildad ni mansedumbre, tú no tienes esos hombros que pueden soportar el peso de la gloria del reino de los cielos. Entonces, Satanás siempre va a tratar de que tú te brinques el proceso que el Señor quiere hacer en ti para desarrollar esa humildad y esa mansedumbre. Y lo mismo le estaba pasando a sus discípulos. Si ustedes recuerdan, la discusión que tenían era ¿quién va a ser el más grande cuando Jesús se vaya? Y esa misma discusión se escucha por todos lados en las esferas, en el ámbito cristiano. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor apóstol? ¿Quién es el mayor profeta? ¿Quién es el que tiene la más grande unción? Pero la respuesta del Señor Jesús sigue siendo la misma. Mateo 20, versículo 25. Entonces Jesús llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. La manera de gobernar del mundo no es la manera de gobernar en el reino de los cielos. Entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros tiene que ser el servidor de los demás. 27. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Las cosas en el reino de los cielos funcionan de una manera diferente a como funcionan en el mundo. Si tú quieres formar parte del gabinete de gobierno del Señor Jesús, aquí en la tierra, de su reino. Recuerden que el reino de los cielos no es una religión, el reino de los cielos es un sistema de gobierno. Y si tú quieres formar parte de ese gobierno de Dios en la tierra, tú necesitas tomar esto con seriedad y permitir que tu corazón sea transformado en un corazón de siervo, no en un corazón autoritario. No en el que todos vienen a servir, sino en el que sirve a los demás. Mira lo que dice otra vez en Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciéndole, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Sí? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que va a dar las órdenes? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, a esos que estaban preguntando, ¿quién iba a ser el jefe? Jesús les dijo, si tú no te vuelves y te haces como un niño, si tú no te haces el más pequeño en medio de los demás, si no consideras a todos los demás como superiores a ti mismo, no entraréis, o sea, ni siquiera entraréis en el reino de los cielos, mucho menos serás el mayor. Y escrituras como estas tenemos bastantes que el Señor Jesús lo dijo a lo largo de todos los evangelios. Lucas 9:48, el que es el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. Mateo 23:11,
el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Marcos 9:35 dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero y será el servidor de todos. Ahora vamos al Antiguo Testamento, Proverbios 15:33. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. O sea, para recibir honra, primero tienes que ser alguien que refleja la humildad. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida. Todos queremos eso, amén. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, el reino de los cielos está escondido, está oculto de todo aquel que quiere hacerse el señor de los demás, que quiere hacer dominio sobre los demás. Pero el Señor lo revelará a aquellos que se hacen los siervos de todos. Entonces, en el reino de los cielos, la formación del carácter de los hijos de Dios es algo sumamente importante, especialmente para aquellos que han sido llamados conforme a sus propósitos. El desarrollo de ese carácter, la transformación de ese carácter debe suceder y no la podemos saltar. Recuerden que nosotros vinimos con una naturaleza diferente que necesita ser transformada. Entonces la parábola de la semilla de mostaza nos habla de la importancia de ser pequeños, de ser los humildes, de reflejar la mansedumbre del Señor Jesús. Hay otra parábola que también nos habla de este proceso de carácter y que muchas veces no se interpreta así, y esta es la parábola de la fiesta de bodas. Vamos a Mateo capítulo 22, versículo 2, y dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Bueno, los convidados los invitaron, no quisieron venir. Vamos a saltarnos un poco las excusas que dieron para hacer un enfoque en el desarrollo del carácter. El rey se enojó y envió a sus siervos, versículo 8, les dijo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Bueno, cuando el Señor está hablando de las bodas, está hablando de un pacto, y esta es la invitación a formar parte de su pacto. Amén. Versículo 9. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Porque la palabra del reino tiene que ser entregada a todas las personas. Si recuerdan, hay otra parábola que dice, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Porque el mensaje del reino de los cielos tiene que ser entregado a todas las personas sin discriminar. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de los convidados. Ojo en el versículo 11. Entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Si quieren saber qué son las tinieblas de afuera, pónganlo en los comentarios y a lo mejor hacemos otro video. Entonces, esta parábola nos está hablando de la invitación del Señor para formar parte de su pacto, para recibir su reino. Y dice que esa invitación fue extendida tanto a buenos como malos. Pero si fueran buenos o si fueran malos, de todas maneras se esperaba que ellos fueran vestidos de boda. Entonces nos está hablando de que ellos tenían que llevar ciertas vestiduras. Y si tú conoces la palabra, sabes que en Colosenses nos habla de vestiduras. Vamos a Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándolos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Las vestiduras de las que está hablando aquí no es una ropa literal, sino que está hablando de una vestimenta espiritual con la que el Señor espera que nos vistamos. Y esta vestidura claramente nos dice aquí que es misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Entonces, si nuestro carácter no refleja estas cualidades, significa que espiritualmente estamos vestidos de otra cosa. Entonces, la pregunta del Señor, del rey que organizó esas bodas a esta persona que no tenía esta vestimenta es: amigo, ¿cómo entraste aquí? Aquí tienes que venir con estas vestiduras. En el reino de los cielos, para caminar en el reino de los cielos, uno necesita ser transformado. Necesitamos buscar esa transformación de nuestro carácter. La palabra de Dios siempre debe estar confrontando nuestra manera antigua de vivir, el viejo hombre, y por el Espíritu de Dios recibir una transformación en esa nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene esas vestimentas de humildad, de mansedumbre, de paciencia, benignidad, misericordia. Entonces volvamos a la parábola. La pregunta que el rey le hace a esta persona es esto: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y debemos entender que en el contexto de la escritura, amigo no es un conocido casual, alguien que conociste ahí en el mercado, sino es alguien con quien has entrado en una relación de pacto, y la amistad es un pacto. Entonces, esta persona era alguien llamada a formar parte de ese pacto, y el Señor le dice: ¿cómo entraste aquí? Y si le dice cómo entraste aquí, es evidente que no entró por la puerta, porque si él hubiera entrado por la puerta, le hubieran dicho: no puedes entrar vestido así. Entonces, esta parábola y este mensaje nos está hablando de las personas que legítimamente han sido llamadas a formar parte del reino de Dios, que han sido elegidas por el Señor, pero que quieren saltarse el proceso que va a desarrollar esas vestiduras en ellos. La puerta nos está hablando de una persona. Jesús dijo: el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Y si tú recuerdas, la Nueva Jerusalén en Apocalipsis dice que tiene 12 puertas. Y en las 12 puertas hay 12 ángeles, es decir, 12 mensajeros. Si tú rechazas a los mensajeros que el Señor ha elegido para darte su palabra, tú estás rechazando la entrada que Él te ha dado para formar parte de su reino. Y mira la advertencia que dijo el Señor Jesús en el capítulo 23 de Mateo, versículo 39. Jesús estaba hablando a Jerusalén diciendo, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ojo, versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú deseas ver al Señor Jesús. Y la advertencia del Señor Jesús es, pues no me vas a ver hasta que recibas a los que yo he enviado en mi nombre, y hasta que los bendigas y que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el mensajero que Él me ha enviado. Lo dice su palabra. Yo no lo estoy inventando. Aquí está Mateo 23:39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo te invito a que busques este versículo en tu Biblia a ver si también ahí está. Porque queremos recibir al Señor Jesús y queremos ver al Señor Jesús. Y Él nos ha dicho, no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, que recibas a los enviados del Señor. Entonces el Señor Jesús desea que su reino sea establecido en la tierra. ¿Recuerdas la palabra en Apocalipsis 5? Aquí están estas personas en el cielo cantando y adorando al Señor. Y fíjate lo que cantan.
Versículo 9, Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El propósito de Dios es que sus hijos reinen en la tierra y que Jesucristo sea el Rey de reyes y el Señor de señores. Los hijos de Dios deben ser quienes ocupen los lugares de autoridad en la tierra, reflejando el carácter del reino de Dios en todo lugar donde haya sido delegada su autoridad. El problema es, como lo describe la parábola de la semilla de mostaza, que una vez que ha crecido se hace una hortaliza y se hace un árbol grande, es propenso a que vengan las criaturas volantes, las aves de los cielos, los espíritus inmundos, a hacer morada en ese lugar que debería de estar expandiendo el reino de los cielos. Entonces, el propósito de Dios para nosotros, hijos del reino, es que podamos atravesar ese proceso de transformación de nuestro carácter para hacernos los más pequeños, los siervos de los demás, que reflejan el carácter del Señor Jesús, para que seamos transformados y que nuestras vestiduras reflejen esa benignidad, esa misericordia, esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia, ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, y que entonces todo lugar donde el Señor nos haya puesto en autoridad refleje el carácter del reino de los cielos. Hermanos, si nosotros queremos ser esas personas que ocupan esos 7 montes de influencia, no perdamos tiempo, seamos transformados, confrontemos esa altivez, confrontemos esas cosas que impiden que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo. Y recibamos por la gracia del Señor y por la actividad de su Espíritu Santo esa transformación en hijos de Dios, esa transformación en hijos que reflejan cómo es nuestro Padre Celestial. Así es como los que se hacen menores llegarán a ser los mayores en el reino de los cielos. Y ese es el carácter de la semilla: humildad y mansedumbre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén.